Y ahora vámonos hasta Bogotá, Colombia, con Ana María Arango, quien es directora regional de la Asociación Global de la Industria de Exposiciones, conocida como la UFI para Latinoamérica. Gracias, Ana María. Es un gusto tenerte aquí en el espacio de Vanguardia Industrial. Claro que sí, es un gusto para mí, Silvia. Gracias por la invitación. Como siempre, me encanta hablar con los colegas de otros países y bueno, los mexicanos siempre tan activos, entonces acá estoy a tus órdenes. Gracias, Ana María. Y bueno, pues de entrada te comento que pues hemos tenido noticias que recientemente ustedes se reunieron, los principales líderes de la industria ferial, misma que pues como sabemos ha tenido problemas que en esta época del COVID y bueno, pues en la etapa del post-COVID parece ser que se empieza a reactivar, pero aún así todavía no como quisiéramos. Cuéntanos, Ana María, ¿cuál es la situación de este tema de las ferias y exposiciones? Una industria que sin duda pues contribuye en gran medida a la reactivación económica no solo de México, sino de la región y del mundo. Bueno, pues Silvia, yo quiero hacerte una introducción dándote algunas cifras sobre el impacto total de la industria a nivel global y a nivel de América Latina, con base en un estudio que nosotros hicimos antes de la pandemia, que fue el año 2019, en donde realmente los niveles de crecimiento de la industria ferial fueron los más altos en la última década. Y quiero contarte que para ese año fueron 325 billones de dólares en ventas, lo que generó la industria de ferias a nivel global. Esto quiere decir en impacto directo, indirecto e inducido. Y en cifras de PIB, quiere decir que eso fue 198 billones de dólares en términos de PIB, es decir, sumando aproximadamente las 40 economías más grandes del mundo, da la cifra del impacto total de la industria a nivel global, generando 3.2 millones de trabajos. Pero yo te quiero dar cifras de Centro y Suramérica. Aquí no estoy incluyendo México, porque México lo tenemos nosotros dentro del análisis de Norteamérica, pero hablemos como si fuera el resto de la región, o sea, Centro y Suramérica. Este mismo estudio dice que el impacto total en ventas de la industria ferial fue de 3 billones de dólares en términos de PIB. Pero ¿qué es esto? Porque todas estas cifras son a veces complejas de entender y cómo lo podemos entender más fácilmente. Esto es como si sumáramos el PIB de la economía de Brasil, que es de, o fue de 1.9 billones de dólares en el 2019, más el PIB de la economía de México, que fue de 1.2 billones de dólares. Entonces, los PIBs de las dos economías más fuertes de América Latina, una cifra bien importante, es igual a lo que representó el impacto de la industria de ferias. Y te pongo el caso también de ciudades en América Latina y de países. Fíjate que el impacto de la industria de eventos, no ferias solamente, porque sabemos que dentro de la industria de eventos hay otros segmentos, el corporativo, el de incentivos, el de congresos. En México equivale al 1.8% del PIB de todo el país de México, de acuerdo con el sector. Y también en solamente la industria de ferias, solamente ferias, equivale al 0.5% del PIB de la ciudad de Bogotá. Y para Brasil, que es el país más importante de la economía de la región y también el más avanzado en la industria de ferias, esto es el 4.6% del PIB, la industria de eventos. Entonces acá no hay duda, Silvia, todas las cifras demuestran que las ferias y hacen parte de la reactivación. No somos parte del problema, sino somos una industria que genera un gran impacto, desarrollo económico, innovación, crecimiento de empleo, etcétera. Entonces tú me preguntas cómo estamos y yo te quiero hablar con base en los resultados del estudio que producimos en julio de este año, el Global Exhibition Barometer. Y esto nos dice que la situación está mejorando efectivamente. Por ejemplo, para enero de este año, las respuestas de 500 empresas de la industria de ferias en el mundo nos decían que solamente el 12% de ellas tenían reportado actividad normal.
Y ellas prevén que para diciembre de este año van a ser con actividad normal el 47%. Entonces, del 12 al inicio del año se prevé una reactivación del 47%. Y lo mismo, si analizamos las empresas que decían que no tenían ninguna actividad, en enero era el 53% de las empresas en el mundo, versus lo que se prevé para diciembre, que solamente será el 9%. Entonces, esto nos muestra una reactivación, como tú dices, no tanto como la que quisiéramos, pero efectivamente una reactivación. Y te digo que versus lo que fueron los ingresos de las empresas de ferias a nivel mundial en el 2019, se prevé que para este año las empresas lleguen a tener en ingresos a nivel mundial el 48%, en América Latina el 32%, es decir, la tasa de reactivación de América Latina es menor que el promedio mundial, 16 puntos. Pero en todo caso pues es una cifra positiva. Obviamente vamos a quedar por debajo, pero pues la verdad versus el 2020 hay una recuperación interesante. ¿Y esto a qué se deba, a qué se debe que en América Latina, una de las regiones que compone la UFI de las cuatro, que como sabemos es Asia, Medio Oriente y Europa, va a tener una recuperación más lenta por la misma región? Por la misma región, o sea, primero por el desarrollo económico de la región, que como sabemos, pues está detrás de otras regiones, pero también por el mismo desarrollo de la industria, de ferias, pero también porque en esta región hemos tenido aperturas de menor grado versus otros países. No nos podemos quejar, Silvia, porque, por ejemplo, México ha sido uno de los países que ha sido líder, no te digo solamente a nivel de América Latina, sino yo diría incluso a nivel mundial. Y hablando con los mexicanos, ustedes sienten que de pronto las cosas no van al ritmo que ustedes quisieran, pero te digo que son un gran ejemplo, porque en México se han dado, no las tengo exactamente contadas al detalle, pero te diría que aproximadamente unos 45, 50 ferias o 60 desde que se reactivó en septiembre del año pasado con la primera feria en Intermoda en Guadalajara. A diferencia de, por ejemplo, en Brasil, donde solamente se han dado más contadas unas 15 ferias, o en países donde todavía ni siquiera se han dado ferias, como el caso de Honduras, como el caso de Cuba, como el caso de Canadá, en donde ni siquiera tienen protocolos aprobados, o el caso de Perú, donde ya tuvieron protocolos aprobados en el mes de junio, más no se ha realizado ninguna feria. Países como Colombia, que es el tercero o cuarto en la región, digo tercero o cuarto porque está en un empate con Argentina en términos de la industria ferial, ha tenido muy pocas ferias. Te digo que no más de 5 desde que volvimos a la reactivación. Países como Argentina no han tenido ferias en la ciudad de Buenos Aires, sino solamente en ciudades secundarias como Córdoba. Entonces, realmente puedo decirte con certeza que México es un gran ejemplo. Si bien no están ustedes en los niveles que quieren, la reactivación se ha dado no solamente en una ciudad, sino en múltiples ciudades, en diferentes industrias, con unos niveles de aforos interesantes. Entonces, quiero felicitar a la industria ferial mexicana. ¿Podrías decir que México va en este tema pues adelante que los países de Latinoamérica? Definitivamente, definitivamente. No hay ninguno otro que le llegue ni cercano, ni en términos de número de ferias, ni en términos de apoyo local de los gobiernos a la reactivación, porque sé que a nivel del gobierno central no hay un mecanismo de apoyo, pero sí lo hay a nivel global. Y algo muy importante, Silvia, es que la industria mexicana tiene diferentes asociaciones y comités y clusters que hacen que ustedes estén muy unidos, puedan trabajar de una forma colaborativa, y esto es lo que hace que la reactivación se dé mucho más rápido que en otros países donde no hay estos mecanismos, o los hay pero menos desarrollados. Estamos conversando con Ana María Arango, quien es la directora regional de la Asociación Global de la Industria de Exposiciones, la UFI, para América. Ana María, pues estábamos hace unos momentos tocando el asunto de los protocolos y las medidas de seguridad, que bueno, tú comentabas que esta parte ya ha pasado a un segundo plano. Cuéntanos. Sí,
Sí, Silvia, porque digamos que este tema de los protocolos fue muy importante al inicio de los cierres, al inicio de la pandemia, digamos que en abril, mayo, junio del año entrante, en donde todavía no se sabía cómo enfrentarse a poder volver a hacer una feria. Entonces, esto precisamente fue desarrollado a través de los manuales que nosotros desarrollamos en UFI con el apoyo de diferentes empresas a nivel mundial, de asociados nuestros, y esto ya es muy fácil de usar, o sea, ya todas las empresas, los venues, los organizadores feriales, los comités organizadores, saben cómo manejar un aforo, saben cómo son las medidas de distanciamiento, las medidas de bioseguridad. Eso ya pasó a un segundo plano, incluso en el barómetro que nosotros hemos hecho 2 veces ya este año, es el último factor que los expositores y visitantes enumeran como uno de los alicientes para que ellos vuelvan a las ferias. Aquí lo que necesitamos es buscar la confianza de los expositores y los visitantes para que vuelvan a los eventos físicos. Y sabemos que los presupuestos de ellos en algunos han sido afectados, pero en general han sido afectados de una forma leve, en el punto de que ellos están dispuestos a volver a las ferias en el corto plazo, de acuerdo con las encuestas, unos inmediatamente, apenas se abra la feria, que están interesados en ir, o otros a más tardar en los próximos 6 meses. Pero aquí es importante, Silvia, algo, pensar que no en todas partes van a poderse realizar eventos de forma física. Incluso países en donde en este año y medio se han realizado eventos sin restricciones, como el caso de China, en donde prácticamente la pandemia en China duró 3 meses de restricción de ferias, y durante todo este año y medio se dieron los eventos. Ya a partir de julio volvieron a cerrarse algunas ciudades. Es el caso de Shanghai y el caso de Beijing, en donde la actividad ferial está paralizada en este momento y se prevé que se vuelva a abrir en el mes de septiembre. Por la Entonces, tercera ola, perdón. sí, como una tercera ola. Lo mismo se está dando en otros países también. Es decir, son pocos los países en donde realmente ha habido una constancia de ya mm, quedarse totalmente abiertos sin volver a los cierres. Entonces, para esto, ¿qué es lo que debemos entender, Silvia? Que no podemos controlar la pandemia y que ante esa situación las compañías organizadores de ferias tienen que tener su plan B. ¿Y cuál es el mejor plan B que pueden tener? Pues generar un evento híbrido en el cual vamos a buscar los mejores elementos del segmento cara a cara físico, face to face, y los mejores elementos del segmento digital. Yo sé que generar un evento híbrido es complejo en términos presupuestales, logísticos y en términos de unir, obviamente, a los clientes en una plataforma digital. Pero hay casos en donde se han realizado ese tipo de eventos. Obviamente, para poder hacerlo, la empresa tiene que tener una capacidad económica y logística bastante fuerte para que realmente funcione el evento. Porque sabemos, Silvia, que hacer un evento solamente digital, te hablo, no es montar una plataforma de Zoom y ya, no es simplemente decir que voy a unir a mis clientes en un momento ya. Hoy en día ese tema se ha sofisticado mucho y vemos que las demandas de los eventos digitales o híbridos deben ser dirigidas hacia tener elementos como engagement, colaboración, marketplaces, modelos de suscripción, aumentar los tiempos de vida del evento y generar todo lo que pueda realmente acercar al expositor con el visitante a través de la data, que va a ser uno de los elementos más importantes, en donde debamos realmente dar los mejores alianzas de matchmaking entre los expositores y los visitantes. Entonces, debemos realmente trabajar internamente dentro de las compañías. Esa es mi gran sugerencia, trabajar internamente para fortalecer las competencias de generar un evento que pueda realmente darle a los expositores, a los visitantes, los insumos para que puedan ir a una feria híbrida o digital en caso tal de que no pueda realizarse de forma física. Y yo creo que esta directriz la tienen muy clara los organizadores de las ferias y los eventos, porque de hecho, al menos puedo hablar de México, creo que están siguiendo ya ese formato híbrido, en donde creo que llegó para quedarse con la pandemia. Este formato híbrido ya va a ser, yo creo que una forma normal de operar de los eventos, y que, pues, como tú bien lo dices,
Ana María Arango, tiene muchas ventajas competitivas. El asunto es que ahora, pues los expositores, los ponentes, los conferencistas, incluso si tienen una agenda que no les permite acudir al evento, pues ahora lo van a poder hacer desde cualquier parte del mundo, ¿no? De cualquier región, y eso, enriquece, por supuesto, el evento. ¿Nos pudieras comentar un poco más de si bien, pues es todo un reto, porque no es fácil tener ese formato por la tecnología que se requiere y el formato, valga la redundancia, también tiene pues innumerables ventajas este formato híbrido de los eventos? Coméntanos un poco más, Ana María. Sí, antes de comentarte estas ventajas, te quiero decir que las encuestas demuestran esa gran importancia del elemento híbrido, y es porque en este barómetro que sacamos en julio de este año, el 76% de las 500 empresas que contestaron nos decían que definitivamente el elemento híbrido es el que iba a prevalecer en el correr de los meses subsecuentes. Y ya ellos haciendo una división entre lo que esperaban de ferias físicas, híbridas y digitales, vemos que para diciembre de este año esperan que en todo el año se hayan hecho solamente el 50% de los eventos físicos, el 30% de los eventos híbridos y solamente el 20% en términos de eventos digitales. Entonces, esto es súper diciente. Y bueno, te quiero contar algunos de los elementos interesantes perdóname un segundo, perdón un segundo, es que aquí el gato me está No te molestando. preocupes, adelante. Entonces, bueno, primero tenemos la facilidad de aumentar la vida útil del evento. Esto quiere decir que antes teníamos simplemente eventos cara a cara que duraban 2, 3, 4 días, 7 días, en caso tal de ferias de consumo masivo. Y para eso se quejaban mucho los expositores y los visitantes, que solamente tenían esta oportunidad de generar negocios, generar oportunidades de conocimiento de clientes, competencia, solamente en esos días. Ahora lo que nos da la posibilidad es de crecer, porque vamos a poder tener posiblemente 1 o 2 eventos físicos en el año, dependiendo de la industria, dependiendo de la capacidad del organizador, y también varios momentos de contacto a lo largo del año. Y esto no te puedo decir que es una regla fija, Silvia. Acá debemos pensar que cada organizador tiene que encontrar el mejor punto para ellos, para su industria, para servir a los clientes a través del conocimiento que tenga el cliente. Es decir, no hay una regla general. Segundo punto importante que podemos ver es que con la data, que es un tema que se venía ya dando hace muchas décadas y simplemente se ha crecido las capacidades de digitalización de las compañías en estos últimos meses o años, porque la pandemia lo ha impulsado. Con la data, lo que podemos hacer es generar mejor conocimiento de los clientes. Y ya no estamos hablando solamente de tener un email y un nombre y darle al expositor esto, sino realmente conocer los gustos, preferencias, intereses, dinámicas de consumo, expectativas de los clientes, y esta data va a ser lo que le vaya a dar al organizador mejores elementos para hacer, por ejemplo, un matchmaking entre expositores y visitantes en citas de negocios o simplemente en compartir la información cuando se registran al evento. El tercer punto es que la calidad de la educación, por ejemplo, de las sesiones académicas puede mejorarse, porque sabemos que hoy en día, pues, los conferencistas que no pueden ir a un evento, que a veces le cueste mucho por términos de tiquetes aéreos, alojamiento, los organizadores van a poderlos invitar de forma digital, y esto va a ser una reducción de los costos y un aumento en la calidad, porque vamos a poder tener acceso a mejor calidad de contenido. El otro punto es que también surgen nuevas oportunidades para generar nuevos ingresos, no solamente con el tema de la venta de stands, sino con ingresos diferentes que pueden ser de los patrocinios. Sabemos que el tema de las alianzas y patrocinios puede potencializarse mucho ahora con todas las herramientas que hay online, y podemos generar patrocinadores que antes no podían estar tampoco en los eventos físicos.
Entonces, eso es un tema interesante. ¿Y cómo monetizar esto, Silvia? Porque muchos se quejan de cómo hacerlo. Es difícil, ya te voy a decir que las perspectivas de monetización no son altas. Te pongo el caso de uno de los mayores organizadores del mundo, Informa Markets, de su área de trabajo o su subsidiaria en Asia, la región de Asia. Ellos sabían que antes de la pandemia los ingresos por parte de la digitalización era tan solo del 1.5% a nivel global y a nivel global de la región de Asia, y ahora tan solo lo ven pasando máximo al 5%. O sea, es decir, que no es que vayan a tener un gran ingreso de esa área. Pero ¿cómo están empezando a hacerlo? Una de las formas más importantes es a través del modelo de suscripción. ¿Y esto qué es? Eso es entender que cada cliente tiene unas dinámicas diferentes y que la oferta de valor no debe ser igual para todos los tipos de clientes, sino que debemos darles diferentes niveles de consumo, de servicios, de producto a cada uno de los clientes, que van a pagar a su vez un valor diferencial. Si tienen más presupuesto, generan y reciben más beneficios y servicios, y si tienen menos presupuesto, la oferta de valor es menor para ellos, y de esta forma el modelo de suscripción adapta a las necesidades de los clientes y a las necesidades de la industria. ¿Y cómo es ese modelo de suscripción? Los organizadores generan, digamos, un marketplace a lo largo del año en donde ellos pueden hacer estas reuniones de negocios, compartir conocimiento, generar webinars, mostrarle tendencias del mercado, y el expositor y visitantes se suscriben 6 meses, un año, lo que quieran, y aquí van encontrando una nueva dinámica de relacionamiento con un costo posiblemente menor. Ahora, ustedes en ese barómetro que dieron a conocer hace unos días, ahí refleja cuáles serán los retos que se tienen en un futuro inmediato y en un mediano plazo. Y otro punto, ¿cuáles son los sectores que más se han reactivado o que han podido llevar a cabo las ferias y los eventos de industria? ¿Cuáles son estos sectores? Pues mira, los retos va más o menos de lo mismo que ya hemos hablado ahora, es buscar la confianza de los expositores y los visitantes para que vuelvan a las ferias, porque sabes que las cosas pueden estar en un momento mejor en términos del COVID, pero llega la variante Delta como ahora, y esto ha hecho que en algunas partes del mundo, algunos expositores y visitantes, sobre todo internacionales, eh, ya cambien de opinión y ya no confirmen su participación en las ferias. Pero yo creo Perdón que... que te interrumpa, Ana María. En este punto es muy importante porque, bueno, de hecho, los mismos empresarios me lo comentan, Silvia. Aquí se va a realizar en septiembre una feria muy importante del sector aeroespacial, y bueno, pues unos ya están reculando ir, ¿no? Ya habían confirmado y ahora están pensándolo, ¿no? Por esta tercera ola. ¿Ustedes tienen algún estimado de lo que podría provocar o de lo que está provocando esta tercera ola en este tiempo de pandemia del COVID-19? Pues mira, estimados como tal no hay, porque pues la verdad es que hay una incertidumbre total a nivel incluso médico, pero te puedo decir lo que estamos viendo en China, en los cierres de ciudades como Beijing y Shanghai. Entonces, digamos que como ellos van a más adelante en todo, ya vemos que sí ha generado un impacto. Pero te cuento que realmente aquí el tema no es mostrarles que hay este tema del miedo de la variante, sino más bien es buscar mostrarles que las condiciones de bioseguridad se pueden dar, y lo que debemos buscar, el punto realmente importante acá, son las restricciones de viaje. Esto es lo que está dañando, digamos, la facilidad de acceso a los eventos, porque te cuento que para el caso, para ir a algunas ciudades, tienes que hacer una cuarentena de 10 días. Entonces, sabemos que ya podemos manejar los protocolos, ya podemos manejar el valor de convencimiento a un cliente de ir a una feria, pero lo que no podemos controlar son este tema de restricciones gubernamentales en donde se restringe el ingreso de extranjeros o se permite, pero con unas cuarentenas, o con el pasaporte digital, que es una herramienta que también se está usando y se está exigiendo en este momento. Entonces, bueno, eso es el punto, que ojalá pudiéramos hacer que los gobiernos no generaran ese tipo de restricciones, pero pues sé que es complejo. En cuanto a los sectores, Silvia,
tampoco podemos decir que hay un sector totalmente beneficiado a nivel global, porque es que realmente esto cambia en cada país. En algunos países se han dado la facilidad de que casi todos los sectores se reactiven, pero en otros no. Esto va mucho con la industria, cómo ha sido afectada con el COVID. Entonces, puedo decir que todo lo que es la hospitalidad ha sido bastante afectada, pues porque claro, los hoteles, los restaurantes, etcétera, pues han sido algunos de los sectores cerrados durante más tiempo. Y en lo contrario, otros sectores como el de telecomunicaciones, el de tecnología y el de construcción y salud, de consumo, es el que pues más beneficios ha tenido, porque ellos han mantenido sus actividades, incluso han crecido, por ejemplo, el de tecnología, por todos los procesos de digitalización que se han incentivado en los últimos meses. ¿Cómo ves a la manufactura? Pues la manufactura yo diría que está en un punto intermedio, o sea, la manufactura separándolo de la construcción está en un punto intermedio, pero si lo vinculamos a la construcción dentro de este, pues hay un gran dinamismo, porque es que las industrias tienen que seguir trabajando, entonces dependiendo de lo que sea, los subsegmentos de la manufactura pueden estar, yo diría que más bien más fortalecidos que desmejorados. Hay un punto importante que no quiero despedirme de ti, Ana María, sin que nos ahondes más, y es este punto que dices de poco apoyo o nulo de los gobiernos a la realización, a las ferias, exposiciones, cuando, pues si vemos, los números que nos das son impresionantes, ¿no? De lo que aportan a la economía y al PIB de los países. Sí, pues te cuento que según el barómetro de julio, nuevamente las cifras nos dicen que en Centro y Suramérica el 92% de las compañías no recibieron ningún apoyo de tipo gubernamental en los 6 meses anteriores. A nivel global esta cifra es menor porque el 52% no recibieron apoyo. ¿Y por qué se da esto, Silvia? Porque muchas veces los gobiernos no saben cuál es el impacto económico de la industria. ¿Y por qué pasa esto? Porque no se mide el sector. Entonces, cuando no tienes cifras con qué demostrarle a los gobiernos, pues no les puedes justificar la reapertura. Por eso es tan importante tener estudios como el que nosotros podemos ayudar a hacer sobre cuál es el valor económico, el impacto económico de una ciudad o de un país, para que los gobiernos tengan estas herramientas y se den cuenta que nosotros podamos ser parte de la reactivación y no del problema. Ana María, ¿en dónde podemos encontrar este estudio para los que nos están mirando y escuchando? Claro que sí, está en nuestra página web www.ufi.org. Ahí está la última edición del barómetro. ¿Algo más que quieras agregar, Ana María? No, nada, mil gracias más bien a ustedes. Nuevamente felicitar a México como país líder en la industria ferial de la región. Y vuelvo a decir, con su empuje y su dinamismo, sé que van a seguir adelante. Muchas gracias, Ana María Arango. Y bueno, ella es directora regional de la Asociación Global de la Industria de Exposiciones, la UFI, para Latinoamérica. Muchas gracias por el tiempo, por tu valioso tiempo aquí en Vanguardia Industrial, y un abrazo hasta Un Bogotá. abrazo. Gracias, Silvia. Chao.